Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por venir. Eh, un gran agradecimiento a nuestro partner BCI que nos prestó el local. Hace rato venimos haciendo cosas bien choras y la idea es un poco ir mostrando este concepto de Smart Finance. Hoy día tenemos grandes invitados, todos desde el mundo de las finanzas, todos interesados en conocer cómo se viene esta nueva era con la tecnología, con la IA. Y un poco vamos a tener una mini presentación básicamente para setear el contexto de qué es esto que hablamos de Smart Finance. Y luego vamos a tener un panel de lujo que después se los vamos a presentar para hablar de la aplicación de la IA en las finanzas. Entonces, primero queremos setear el contexto. ¿Por qué finanzas tardó tanto en tecnologizarse un poco? Y hoy día estamos en esta encrucijada de que la tecnología está bombardeando el área por todos lados. Primero, no es fácil innovar cuando hay dinero. Lo comentábamos, de hecho, con Pablo. Un error en una tarea de bajo valor puede costar barato, pero cuando hay lucas de por medio es otro cuento. Cada empresa hacía las cosas más a su manera y todos tienen sus distintos procesos y creo que no hay un estándar de cómo llevar la parte de la finanza y eso también costó unificarlo. Y por otro lado, el control no depende solo del área de finanzas, también depende de varias personas, de varios softwares, no solo de los software financieros, no solo del ERP. Hoy día el mundo de finanzas vive de mucho más que solo el ERP. Pero hoy día creemos que hay 5 fuerzas que hicieron esto posible. La interoperabilidad primero, la tecnología operando con todo el manejo de APIs y las interconexiones que hay entre los sistemas. Hoy día hay una filosofía de conectar los sistemas, no de tener sistemas aislados y un solo gran sistema. Por otro lado, el costo de la tarea manual. Antiguamente, tal vez hacer las cosas a mano no costaba tan caro, hoy día el costo de oportunidad, no solo por los salarios, sino por las tareas de bajo valor y por lo que dejo de hacer, ha aumentado ese costo de oportunidad. El estándar de seguridad. Hoy día, bueno, tenemos la ley de protección de datos, tenemos todo lo que está ocurriendo en el mundo de pagos con los fraudes, etcétera. Hay que tener los ciberataques, etcétera. Hoy día en el área de finanzas hay que tener estándares de seguridad mucho más altos y eso impulsa a profesionalizar el sector. Por otro lado, existe un ecosistema bullante, no solo en las fintech, sino los mismos, bueno, nuestro mismo partner, por ejemplo, o todo lo que ha ido pasando, no sé si vieron el informe del Banco Central, con todos los adquirentes y subadquirentes que han ido apareciendo. Han aparecido 2 cámaras de bajo valor que van a traer nuevos sistemas al mundo de pagos y al mundo de recaudación. Entonces el sistema se está moviendo mucho, no solo con actores nacionales, sino con actores regionales e internacionales. Y por último, obviamente todo lo que está pasando con el mundo de IA y los agentes que tarde o temprano van a empezar a operar también en el mundo de finanzas y es un poco la temática que vamos a discutir hoy. Pero hoy día quería mostrarles un poco, según KPMG, cómo ha sido la adopción con respecto en solo 2 años. El 2024 un 30% de los CFOs decía haber ocupado ya la finanza y hoy día eso está llegando casi a 3 de cada 4 CFOs. Y además no ha sido solo porque típicamente uno dice, bueno, esto puede ser por moda, uno mete un prototipo en el área financiera y no lo utiliza. El 44% ya lo está utilizando de manera recurrente. Esto obviamente de Gartner en el 2024. Este estudio ya de lo que está pasando afuera ya va a venir de a poco aplicándose acá. Y por otro lado, en este mismo estudio KPMG, midieron la productividad y el impacto en la performance de estas compañías y tienen un impacto de un 30% más las compañías que ocupaban IA, agentes y workflows en sus labores de finanzas. Entonces, ¿qué es este concepto de Smart Finance? Siempre en la parte del trabajo de la finanza, las áreas han tenido diversas entradas de información, si se quiere, el ERP por un lado, los bancos, los documentos, los mismos clientes, los flujos de los clientes generan procesos dentro del área financiera. Y por otro lado hay acciones deseadas, eh, el cobro y análisis de la cartera, la conciliación, el control operacional y obviamente la habilitación comercial también. Ahí vamos a hablar un poco más adelante de cómo ha evolucionado el rol del CFO y del área de finanzas, pero creemos que en el núcleo de estas dos vive la Smart Finance. ¿Y qué es básicamente?
Esto es lo que traemos nosotros. Y la idea es que uno, oye, intencionalmente dejo la IA para el final, porque primero tiene que estar integrado. Creemos que sistemas que están desacoplados sin contexto no tienen valor, entonces tiene que funcionar todo integrado. En segundo lugar, tiene que ser capaz de automatizarse. Muchas de las cosas que hacemos en el día a día en finanzas son tareas repetitivas, son tareas que son fáciles de automatizar de alguna manera, em, y que se deben automatizar. Por otro lado, tiene que ser transversal. El rol de las finanzas dejó de estar en la contabilidad, dejó de estar solo en el control de gestión y está transformándose en un socio de negocio para las áreas comerciales y para las áreas de operación, en una fuente de eficiencia. Y por ende tiene que ser pensado de manera transversal. Y por otro lado, tiene que ser seguro y trazable, porque, por lo que decíamos al principio, cualquier error en el área de finanzas cuesta mucho más caro que un error tal vez en el área comercial. Y por último está la parte de IA. Entonces, la conjunción de estos 5 elementos es lo que constituye para nosotros el hacer finanzas de manera inteligente. Como les decía al principio, existía hace muchos años, obviamente, o hace un par de décadas ya, el CFO tenía un rol más de contabilidad, más contable, de registrar datos, de hacer los cierres, de ingresar cosas al servicio de impuesto interno, etc. Pero después se pasó a este CFO 2.0, que es el controller, que es el que está haciendo control de gestión, el que está viendo que el presupuesto se ajuste el que es capaz de reaccionar frente al cumplimiento del modelamiento económico que se hizo con respecto a lo comercial, etc. Sin embargo, no cuenta con información en tiempo real. Y aquí damos paso a este tercer CFO, al CFO 3.0 que llamamos nosotros, y que es este socio de negocio. Y este socio de negocio automatiza todo para que su equipo pueda invertir pueda invertir su tiempo en tareas de alto valor. Es el estándar de eficiencia que le exige a los demás. Típicamente, siempre hacemos la analogía que el área de finanzas es como el papá que tiene que educar al resto y en el fondo tiene que dar ese estándar de eficiencia, de austeridad, pero es el que más tiene que tecnologizar, porque si le va a exigir eso al resto de las áreas que le vienen a pedir presupuesto, por ejemplo, para implementar cosas, es el que tiene que partir por casa haciendo lo más eficiente su área para que sea ese estándar para los demás. Por otro lado, se le piden estos números robustos y al día. Ya no puedo tener un cierre que me demore 2 o 3 semanas porque las decisiones hoy día están pasando día a día y ese número puede afectar una posición de caja, una decisión de inversión, una decisión de endeudamiento y es muy importante tener eso al día a día. Y por otro lado, se sienta en la mesa y es lo más importante. Muchos de los CEOs actuales de grandes compañías tecnológicas y no tecnológicas vienen del área de finanzas. Por lo mismo, por esta misma fuerza que incorpora la tecnología, incorpora la visión de negocio, incorpora el desbloqueo comercial. ¿Qué es Smart Finance en acción, por ejemplo? Nosotros, para darles un ejemplo, con el BCI, que hoy día nos invitó acá para poder exponer, tenemos una campaña que se llama Recauda Mejor y tenemos 2 modelos, uno de recaudación, por ejemplo, que está conectado a la API que permite que un robot pueda conciliar y automatizar el 95% de una tarea de bajo valor para actualizar las carteras de clientes y para que la pega del lado comercial sea más expedita, por ejemplo. Y eso es mezclando infraestructura bancaria que ya existe con modelos bastante sencillos de automatización. Por otro lado, por ejemplo, tenemos un modelo de pago a proveedores que se conecta directamente a las facturas de compra, se pueden analizar dentro de Doomint y se ejecuta el pago directamente desde el banco y ese pago queda totalmente trazado, totalmente robusto, sin manejar Excel. Entonces, en el fondo, cuando uno piensa en Smart Finance, no piensa en ejemplos grandilocuentes. Uno tiene que partir por tareas pequeñas, de bajo valor, pero que hoy día están ocupando el tiempo de mi equipo. Y con eso basta, partiendo de ahí se puede ir escalando, 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 hasta tener un área robusta, automatizada, que no vive en el Excel, que no vive en el planilleo, que no vive con desfases, sino que tiene números robustos de procesos totalmente automatizados. Y eso es un poco lo que les venimos a hablar hoy día con Smart Finance. Entonces, voy a dar paso ahora al panel, que es la idea, que ahí podamos discutir de lo que se está haciendo desde una visión tripartita. Les vamos a presentar ahí, vamos a tener una visión desde la empresa, desde el mundo corporativo,
y obviamente desde el mundo de startups con nosotros. Así que invito ahí a Martín a hacer pasar. Aló. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Félix. Comentarles rápido también que cualquier duda que tengan, como comentó Félix, vamos a tener una sección de preguntas después, para que la guarden, la anoten y después vamos a responder todas. Ahora pasamos a este gran panel que tenemos preparado para ustedes, con, bueno, Félix ya lo presentamos, cofundador de Duemint. También estará con nosotros Pablo Segers. Pablo es un PhD en IA y ha sido cofundador de empresas como Anastasia y Caspix, donde hoy día es Chief of Inteligencia Artificial. Así que nos va a aportar mucho la visión de la inteligencia artificial. Y también Christian Ludwig, que él es gerente de inteligencia artificial acá en el BCI y nos va a estar aportando con toda la visión de una gran empresa y gran corporación como el banco y nos va a mostrar cómo la están viendo desde adentro. Y por último, nuestro gran moderador, Pablo Eterovich. Pablo también es cofundador de Udemy, también, bueno, fue cofundador de Rinde Gastos y Reclut. Así que él va a estar acá guiando la conversación. Como les comenté antes, cualquier duda para un espacio para responder todas sus preguntas. Así que no les quito más tiempo y los dejo con Pablo, que va a estar acá guiando este gran panel. Hola, hola. ¿Se escucha el micrófono? 1, 2, 3, probando. ¿Está funcionando? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Escucha bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están los ánimos a esta hora de la tarde? Bueno, voy a intentar profundizar con este tremendo panel en los temas que hemos conversado o que presentó Félix con respecto al Smart Finance y el rol del CFO hoy en día y las soluciones que estamos trabajando en conjunto con el banco. Voy a intentar moderar porque acá hay harto conocimiento, mucha experiencia al respecto. Y me gustaría partir hablando un poco del contexto. Se habla mucho de que en en Chile, estamos un poco atrasados con respecto a lo que es el mundo de las finanzas. Fuimos pioneros hace un tiempo atrás, hace 20 años atrás, con las TEF. Fuimos pioneros en muchos ámbitos, pero hoy en día se habla un poquitito de que estamos atrasados. ¿Es verdad o no es verdad eso, Cristian? ¿Cómo se ve desde el rol de la banca? ¿Estamos atrasados o ya estamos poniéndonos a tono como otros países, como por ejemplo Brasil, etcétera, con las cosas que están pasando alrededor de las finanzas? Uf, complicada tu pregunta, ¿no? Porque se puede volver muy política muy rápido, ¿no? Asunto rural y se le puede echar culpa al gobierno anterior, qué sé yo. Yo creo que sí, obviamente si nos comparamos con Brasil, nos comparamos con otros países, echamos de menos espantosa. Por ejemplo, la ley de FinTech, la ley de finanzas abiertas, que recién el próximo año se va a empezar a aplicar de forma real, pucha, la echamos de menos. En otros países desde el 2018 ya tienen una ley. Yo creo que efectivamente nosotros partimos muy bien como país. En los años 90, en los años 2000 se hicieron muchas inversiones. De hecho, fuimos uno de los primeros países donde se pueden hacer transferencias en línea. Realmente uno se olvida de esas cosas. Sí. La banca en línea en Chile se desarrolló hace más de 25 años y eso hizo que se hicieran muchas inversiones que en ese momento, que ahora, cuando uno las ve en perspectiva, son legacy, ¿ya? Son sistemas legados muy grandes, muy costosos, que ahora tenemos que volver a transformar con las nuevas tendencias tecnológicas que vienen. Entonces, yo creo que eso es un gran backlog de cosas que nos ha impedido tal vez avanzar a la velocidad que queremos, pero probablemente ahora, con todos los temas de inteligencia artificial, tenemos una oportunidad de dar un salto cuántico de nuevo. Efectivamente, o sea, yo estoy súper de acuerdo que ese mismo contexto que fue tan bueno nos permitió estar muy a la vanguardia durante mucho tiempo y hoy día con la inteligencia artificial se abre esta brecha nuevamente que podemos decir, oye, nos podemos dar un salto cuántico con respecto a lo que existía antes. Antes no había tanto que innovar. ¿Cuál es el rol que cumplen las fintech en ese sentido, Félix? Cumplen varios roles, como de abrir esa frontera, de atreverse a desarrollar productos y de lanzar prototipos, pero también cumplen un rol importante y creo que no la hemos tomado todas las fintech, que es en el fondo avanzar de manera responsable en alianza con lo que existe. En el fondo, como no, no tener esa cultura de como por ser disruptivos, querer como renegar de todo lo que existe y partir todo desde cero y reinventar la rueda, sino más bien construir por sobre lo que existe. Porque si bien, como decían recientemente, son sistemas que son legacy, entre comillas, o son antiguos,
hay mucho que reutilizar de ahí. Son muy robustos, funcionan muy, muy bien. Yo me acuerdo cuando abrimos sociedad por primera vez en Argentina o Perú, el hecho de que una transferencia se demorara días en llegar o confirmarse, no es menor. O sea, tener ese sistema y que esté al alcance de todos es algo que hay que querer, cuidar y en el fondo construir por sobre eso, desde mi perspectiva. En ese sentido, Pablo, tú que llevas más de 20 años en el mundo de la inteligencia artificial, y que ahora recién estamos empezando a ver que esto empieza a llegar al mundo de la finanza, ¿qué otras áreas tuviste durante todos estos años o qué condiciones se dieron para que en otras áreas, en otras industrias, efectivamente estuvieran a la vanguardia con respecto a la tecnología y con respecto al uso de la inteligencia artificial? Bueno, es una buena pregunta. La inteligencia artificial es extremadamente poderosa. Ha existido por mucho tiempo, han habido avances notables, todos estamos pendientes de eso. Pero lo que está saliendo ahora es que lo que importa a nosotros los seres humanos somos nosotros los seres humanos. Entonces nosotros somos el límite. Entonces la inteligencia artificial se va a desarrollar mucho más en aquellos lugares, como decías tú, Félix, en que trabaje con lo que ya existe, porque nosotros las personas tenemos que aguantar los sistemas que vamos a ocupar. No sacamos nada con poner una cosa que nadie entienda o que sea tan rápido que deje a todos atrás. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo me estoy dando cuenta es que para el análisis de la inteligencia artificial estamos demasiado enfocados en mirar la inteligencia artificial, pero se nos olvida que en el fondo todas estas herramientas son para darnos servicio a nosotros y nosotros no vamos a cambiar. Entonces quizás es más importante fijarse en lo que no va a cambiar de nosotros, porque todos los sistemas se van a tener que construir en función de eso, que no va a cambiar. Entonces tengo una perspectiva, he cambiado mi perspectiva. Estoy descubriendo lo que no va a cambiar de nosotros porque eso va a fijar todo lo que va a venir. En ese sentido, y yendo ya de lleno a lo que es la industria financiera, nosotros cuando partimos, Félix, hace 10 años, el entorno independiente que hay que enfocarse en las cosas que no van a cambiar, ha cambiado un montón. Y tuvimos, y acá probablemente hay clientes que llevan varios años con nosotros, tuvimos que romper varias barreras en ese tiempo, desde la tecnología. Hablar de APIs de bancarias era algo que era soñado, ni siquiera algo real. Incluso los scrappers no existían cuando estábamos partiendo. ¿Cuáles son, Félix, esas barreras al principio que teníamos como una fintech que tuvimos que sortear y que hoy día efectivamente están como seteando esta línea y para poder decir enfoquémonos en lo que dice Pablo, enfoquémonos en las cosas que podemos hoy día generar a partir de la inteligencia artificial? O sea, la primera gran barrera es la información. Sin información no hay nada, básicamente. O sea, y el acceso a los sistemas mismos que guardaban los datos, que al final los datos vienen de las acciones humanas. Uno se olvida también, yo como complementando la respuesta a Pablo, al final, sin acciones humanas, la IA no existe. Y esos puntos de información se derivan de acciones humanas. Entonces, el acceso a la información era la principal barrera. Pero el segundo gran paradigma, y lo que ha hecho la tecnología a lo largo de los años, es equiparar grandes con chicos, en donde el grande también se tiene que integrar con el chico y el chico también con el grande, porque si no, no sobrevive. En la cultura como este dilema del prisionero, el primer grande que se desvía a cooperar con el chico tiene una ventaja tan grande en desarrollo y en adopción que todo ha tendido a generar esa cooperación de ecosistema. Y creo que esa ha sido una fuerza principal que ha dado más acceso a información y que ha permitido crear modelos y parametrizar y automatizar cosas que antes no se podían porque simplemente no vivían los pedazos de información en el mismo lugar. Vivían en la cabeza de las personas o vivían en sistemas separados. Con respecto a eso que comenta Félix, Cristian, efectivamente, el hecho de que hubieran bancos más pioneros en términos de, o la banca en general, habían algunos más conservadores, algunos más como pro fintech. Todavía. Todavía Sí, pro fintech. efectivamente, ¿qué ha hecho el BCI en particular, como en este rol de ser como el grande con el chico, como dice Félix, de apoyar a la fintech, de abrazar este nuevo mundo de las finanzas abiertas? ¿Cómo el banco en particular y qué están haciendo en esa línea en términos de la finanza abierta y también ligado a inteligencia artificial? O sea, yo creo que es cosa de ver este evento, ¿no?
Nosotros queremos estar integrados con las fintech. Nosotros tenemos un equipo en el banco que está dedicado 100% del equipo de BCI Labs, que de hecho está representado acá, a estar conectado con el ecosistema, a todo lo que está pasando, ver cómo conectarnos con ellos, ver qué alianzas podemos hacer, como la que estamos presentando en este evento, para poder integrarnos a ese ecosistema, porque aquí nadie solo va a ganar. Aquí todos estamos jugando en el mismo juego, en el mismo tablero, donde tenemos que ir potenciándonos entre nosotros y sacando todo provecho. Bueno, y con respecto a la inteligencia artificial, ahí van a cambiar muchas cosas, van a cambiar las interfaces, van a cambiar las formas en cómo nos comunicamos. Los clientes están cambiando, las exigencias que ellos nos van a hacer a nosotros como banco y a ustedes como fintechs van a ser diferentes. Bueno, probablemente vamos a conversar. Vamos a andar en cómo ha ido cambiando eso. Y en línea con eso, Pablo, en el mismo estudio que comentaba Félix, efectivamente hay una adopción mucho mayor en términos de inteligencia artificial con respecto a finanzas. Según KPMG, de un 30 a un 75% de adopción. Pero así todo, en esa misma encuesta se les preguntó si es que confiarían que la IA tomara como la decisión final. Y esa decisión, el 3% estaba dispuesto a aceptarla con respecto a la IA. Entonces, hay una adopción alta, pero hay poca confianza. ¿Qué ocurre con esa brecha en términos de usabilidad que tú has visto, dado tu rol? Es un muy buen punto porque es muy distinto bajar una aplicación de inteligencia artificial para generar una imagen y jugar con eso, a confiarle el flujo financiero de la empresa. Entonces, y ese salto que puede ser un 1%, un 5% más de confiabilidad, hay que pegarlo y es dificilísimo, es carísimo y va a tomar mucho tiempo. Es cosa de mirar, los Tesla todavía no tienen autonomía de nivel 4, por ejemplo. No tienen el máximo nivel de autonomía, ni siquiera 4. Y A veces tienes que explicar lo que es 4. sí, los niveles de autonomía, por ejemplo, el máximo 5 es cuando la máquina es completamente autónoma. Un auto de nivel 5 puede manejar completamente solo. Los autos Tesla a duras penas están en nivel 2, que es uno de los niveles más básicos de autonomía. Han gastado del orden de 100.000 millones de dólares y todavía no pueden, porque es un problema difícil. Y eso es solamente para manejar un auto que cualquiera de nosotros con 16 horas de entrenamiento lo hace. Entonces, tener un sistema de inteligencia artificial en que uno pueda confiar es tremendamente difícil. Pero esa es la mitad de la respuesta, porque la otra mitad es que, aunque sean perfectamente confiables, hay tareas en las cuales la sociedad va a exigir que una persona tome la decisión. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes iría a vivir a una casa o un edificio en que la inteligencia artificial dijo, sí, va a aguantar el terremoto? ¿O ustedes van a querer que lo firme un ingeniero antisísmico al que ustedes van a poder agarrar del cuello si se cae el edificio? ¿Ya? La sociedad va a exigir que ciertas cosas los seres humanos digan sí. Y probablemente hay áreas de los negocios en que va a ser inevitable, aunque sea perfectamente autónoma. Súper interesante, y creo que eso abre como justamente el segundo tema que tenemos dentro del panel, que tiene que ver con los riesgos que asociados al uso de inteligencia artificial, no solo en finanzas, sino que en todo sentido, pero en particular en finanzas. Esos riesgos, hoy día tenemos empresas como, no sé, Klarna, Shopify, que han dicho vamos a hacer AI first en native, pero otras empresas como el mismo Apple diciendo, oye, yo voy a restringir el uso de IA porque el leak de data es muy importante. Todo lo que se puede hacer conlleva riesgos como... y en particular quiero ir a la industria bancaria, Cristian, como con respecto al banco que está hiperregulado. Esos riesgos y esas limitantes con respecto a abrir la información, con respecto a cómo es el uso dentro del mismo banco de la inteligencia artificial. ¿Qué está ocurriendo específicamente en la banca con respecto a este tema que es tan relevante? Yo creo que ahí lo que dijo Pablo, toda la razón. La IA no es perfecta, pero hay problemas en donde tú vas a poder aceptar cierto nivel de riesgo y cierto nivel de imperfección. Entonces, una de las cosas que se está haciendo, yo creo que es una primera parte de la respuesta. Una de las cosas que se está haciendo es que tú ves el abanico de problemas que quieres resolver o de procesos de negocio que tienes y ves dónde estás dispuesto a aceptar cierto porcentaje de error y dónde no. Y dónde no, human in the loop. Tienes que poner una persona que controle. Y donde sí, bueno, tienes que hacer un control tal vez desde afuera, estar mirando el concepto de human on the loop,
que es una persona que está controlando cómo está funcionando ese proceso a través de indicadores. Pero igual yo creo que hay una segunda parte, que los modelos de inteligencia artificial están mejorando muchísimo, de forma realmente exponencial. Yo me imagino que acá todos usan la IA, la han usado alguna vez, pero el cambio cuántico que existió entre la IA del 2025 y 2026 es muy importante. Eso ha permitido que ahora sí se pueda, este año, se pueda agentizar con mucha más confianza muchos de los procesos que existen dentro de las organizaciones. Y eso solamente puede seguir mejorando. De hecho, los modelos, ustedes seguramente han leído las noticias últimamente, estos modelos que se escaparon y se escaparon de su red y fueron a hackear a otra. O sea, la capacidad de inteligencia ya es de otro nivel. Y insisto, y eso solamente está comenzando. Ahora entramos en una etapa donde los modelos actuales entrenan a los siguientes y esos van a entrenar a los siguientes y para ser cada vez mejores. Entonces ahí, en algún momento también la confianza que uno va a tener de la calidad de esos modelos incluso podría superar en algunos casos a algunos humanos. Pero con respecto a eso mismo, al final van a haber modelos que tienen ese nivel de confianza, pero van a haber otros modelos que se van quedando atrás. Y van a haber modelos que son más caros y modelos que son más baratos también. ¿Es viable limitar el uso realmente? Hay empresas como, había un estudio de Microsoft que decía que el 78% de las empresas, de las personas que trabajan en empresas, utilizan herramientas de IA que no son las corporativas o las que están aceptadas. Como, ¿es realmente posible, Félix, limitar ese uso, tener una gobernanza con respecto al uso de la IA? ¿Es una tarea que hay que hacer sí o sí? ¿Cómo se puede bajar eso y qué estamos haciendo particularmente en Domit con respecto a ese punto? Que al final, claro, vamos a tener la confianza de los modelos buenos, pero si alguien va y agarra toda la data y se lo pasa al nuevo modelo chino, se puede complicar un poco la cosa. Es muy difícil porque, de hecho, me ha pasado trabajando con contrapartes más corporativas que en el fondo les limitan el uso del IA, pero al final siempre encuentran un turnaround para ocupar o Claude o da lo mismo, no sé, porque ocupan la de Microsoft nativa que no es tan buena, se terminan ocupando Claude por fuera, pagado por ellos. Como decía Pablo, somos humanos y los seres humanos siempre vamos a buscar el camino más corto y siempre vamos a buscar sacar una ventaja, y si es que existe una ventaja o una desventaja evidente de no usarlo, van a terminar ocupándolo. O sea, hoy día alguien que ocupa eh, Claude en su pega tiene órdenes de magnitud por sobre alguien que está operando solo. En cualquier cosa, en la redacción de un informe, en el análisis de la información, incluso en programación de tareas de bajo valor, como analizar tu mail y organizar tu agenda. Entonces, en ese sentido, el prohibirlo creo que es algo tan estéril como prohibir tomar. Como que en el fondo ya hicimos esos experimentos con el ser humano y no salieron bien. Cuando se armaron las mafias en el 1900, etcétera. Como tenemos que entender que esto ya pasó un umbral que no se detiene y hay que empezar a utilizarlo y buscar la mejor forma, no desde el castigo o no desde la restricción, sino desde ya. ¿Cómo vamos a analizar la tarea que estoy haciendo o la que está haciendo mi equipo y cuál es la mejor forma de probar las cosas y ser transparente con respecto a lo que se está utilizando y los riesgos que se están corriendo? Nosotros en particular, respondiendo a tu pregunta en Doomint, fomentamos el uso del IA y vamos de menos a más. Entonces, al ir de menos a más sin volverse loco con lo que salen en los emprendedores diciendo que ya casi que tienen un agente y que ellos no van a la pega y que programan desde el teléfono, no somos ese tipo de empresa. Pero la única forma de encontrar esa bifurcación donde hay que tomar decisiones humanas, lamentablemente hoy es solo utilizándola ya. Pero si no la ocupo, no. Porque si uno se imagina a un ser humano haciendo la tarea, se imagina los errores o las decisiones morales equivocadas que puede tomar una persona. Pero lo conversábamos con Pablo antes conversamos hartas cosas. Pero lo conversábamos antes de subirnos acá y un poco como él le hizo un prompt sencillo hoy día para preguntar sobre, da lo mismo, sobre las ventas, etcétera, algo de inventario, y la IA interpretó algo como demasiado literal, que para el nivel de inteligencia que uno le ve al modelo en la parte buena, no entiende cómo se puede pegar una patinada que no es humana en algo tan tonto por entender cosas como la forma de hablar o de redactar, etcétera. Entonces, en esa parte, creo, uno, que hay que transitarlo, hay que partir a baja escala,
hay que ser completamente transparente y lamentablemente, a diferencia de como conocíamos la tecnología, que buscábamos como contratar un solo gran software para cubrir muchas cosas, van a convivir muchos mini softwares y muchas IAs. Y nosotros tratamos de tener una sola que hiciera todo y no. Y de a poco nos fuimos dando cuenta que era mejor tener la mejor para Customer Success, la mejor para programar. Y dentro de programar hay varias. Y además tenemos cosas hechas por nosotros y cosas de afuera. Entonces, al final, hay que embarcarse en hacer el problema difícil, la vuelta larga, que se supone que te ahorra mucho tiempo, pero también te trae un montón de pega. Y esa pega implica trabajo de descubrimiento. En ese sentido, manteniéndome en el punto particular del riesgo, ¿hay algún lugar, Pablo, o algún límite donde no debería entrar la IA? Como en términos del riesgo potencial que puede generar, por ejemplo, en las finanzas o en otro caso que tú hayáis visto, como sabéis que acá hay un límite que no deberíamos cruzar y que en el fondo puede poner en riesgo tanto las personas como las empresas. Voy a dar una respuesta no obvia. Fui a dar una presentación de inteligencia artificial a un curso en Renca, un colegio público, de sexto básico. Y les pregunté quién ocupaba ChatGPT. Todos ocupaban ChatGPT. Entonces, yo creo que es contraintuitivo, porque nadie piensa en estas cosas, por lo menos yo no. Es que el mayor riesgo es que los niños estén ocupando este tipo de cosas y no construyan los hábitos cognitivos que necesitan construir. Exactamente. Necesitan jugar a la pelota con barro, pelearse a puñetazos en el jardín, no sé, que vivan. Eh, entonces yo creo que eso es uno de los mayores riesgos, porque eso tiene consecuencias enormes después para la sociedad. Después hay riesgos indirectos en el sentido de que quizás uno, por apurarse, no hace el control, la gobernanza, los guardrails o lo que sea, y le entrega un poder que no debiera. Y esto es bien sutil. Por ejemplo, este es el modelo que se escapó, que contaba Cristian. Le dijeron resuelve el problema, que parece bastante trivial, pero implícitamente le estaban diciendo haz todo lo que puedas para resolver el problema a cualquier costo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos sistemas que son demasiado tontos y demasiado vivos. Y como dice Cristian, están alcanzando capacidades brutales. Entonces, Complementando la respuesta, hay un riesgo muy grande en finanzas que habla Harari en su libro Nexus, que es muy bueno, que dice, imagínense si unidad diseña instrumentos financieros, como el que diseñaron humanos en la crisis subprime, que nosotros no entendamos, que se trancen, que nos generen enorme bonanza económica para todos, pero que en algún minuto colapsen y colapse el sistema financiero. Ese es un gran riesgo en finanzas para acotar mi cuota de optimismo. Así como están los riesgos, también hay cosas buenas. En esa misma línea, Cristian, ¿tú crees que la IA va a ser capaz de dejar que, por ejemplo, un CFO confíe realmente en los resultados que le entrega la IA? Em, ¿Ves a un CFO soltando y diciendo, ok, confío, dado lo mismo que comentaba ahí antes, que en el fondo cada vez el salto de los modelos es cada vez mejor y todo, como puede pasar de recomendar a de frentón tomar decisiones la IA? Perdón, yo creo que ahí es un tema de tiempo. O sea, en algún momento sí va a confiar, pero siempre de repente hay que verificar. Hay un bicho, no me acuerdo de un líder norteamericano, no me acuerdo si era Kissinger, que decía trust but verify. Entonces, confía y probablemente de repente, ok, ya voy a ver estado de resultado, así que él me lo está diciendo, tiene sentido. A ver el balance, tiene sentido lo que me está diciendo, sí, sí tiene sentido. Y cada vez más ir ganando confianza y cada vez más ir confiando más. Pero siempre hay que mantener eso, yo creo. O sea, al fin y al cabo igual es una máquina, es un modelo por detrás, se puede equivocar, como un humano al final. Pero el problema es que se equivoca en otras cosas, no igual que un humano. Ahí está lo raro, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a confiar porque al final los modelos van a ser tan buenos que a veces van a encontrar cosas que nosotros no vemos. Y de hecho yo creo que hoy día si ustedes prueban, el modelo va a encontrar cosas que ustedes no están viendo tal vez. Así que En ese mismo sentido, cuéntanos, Félix, qué está haciendo Booming y cómo Smart Finance como concepto viene a ayudar a generar esa confianza, viene a
a ayudar a transformar el área de finanzas de una empresa, ahondando un poco en lo mismo que comentaste en la presentación, hablando un poquitito de por qué lo estamos haciendo. Obvio. Primero partiendo porque, ¿se acuerdan como cuando hablamos ahí que el CFO tiene que partir por casa? Nosotros también como empresa de tecnología partimos por casa haciendo eficiente como nuestras propias pegas, básicamente, y apalancando la tecnología ahí para poder verificar incluso, para poder encontrar nuevas perspectivas en las formas que estamos haciendo las cosas o los informes, pero específicamente donde más impacto hemos tenido es obviamente en el área de desarrollo, donde se amplifica la capacidad, donde se puede acelerar la velocidad para llegar a prototipos funcionales. En la parte de Customer Success también muy importante, como aunque parezcan cosas pequeñas, mundanas, pero por ejemplo, antes teníamos una central de ayuda que nadie leía y que le metíamos mucho empeño, y hoy día tenemos, obviamente, nuestra gente Dominga que puede responder básicamente y sabe más que cualquier persona dentro de la empresa, y se alimenta en tiempo real de los releases, etc. Para otro ejemplo, pero también en productos estamos metiendo ya en ambientes controlados, por ejemplo, en la parte de la conciliación, para lectura de comprobantes. La IA es muy buena en procesamiento de distintos formatos de información, como lo haría un ser humano, y es muy latero para el ser humano que su único valor sea agarrar un comprobante, leerlo y hacer un check. Entonces, para ese tipo de tareas son las que estamos atacando primero. Como esas hay varias que se vienen, pero no quiero hacer spoiler, eh, pero que lo estamos trabajando con esa óptica de dónde hay un mayor dolor en el ser humano en una tarea de bajo valor que querría sí o sí automatizar y que hay poco riesgo de hacer un mal check en un comprobante. Plan. eh, para dar ese ejemplo. Y desde ahí vamos a ir escalando poco a poco. Y lo otro que quería comentar, siempre con la lógica de que también tenemos que acompañar gradualmente el cambio en que la gente va a ir trabajando. Y las pegas cognitivas no van a tener que ver con auditar algo y ingresar datos, que hoy día, si lo piensan, el ser humano, el knowledge worker, que es el trabajador del conocimiento, como que su trabajo parece ser digitar y meter cosas en el mail todo el día. La naturaleza del trabajo va a cambiar. Nosotros tenemos que ir como favoreciendo ese cambio. Entonces, lo que hablábamos de internamente de cómo cambiar la interfaz, un poco ya no va a ser un software donde uno va apretando cosas y que eso sea trabajar, sino que va a ser un poco lo que se Cristian, como le va a mostrar de manera fácil dónde están los caminos para que pueda tomar una decisión, para que pueda hacer doble clic y llegar a la data que le permita verificar rápidamente si la IA hizo o no hizo bien su pega. Entonces, la naturaleza de cómo construimos software es lo que más cambió, más que como la adopción en sí misma. Eh, y eso se va a empezar a ver a medida que el ser humano vaya adoptando más esto y quiera incorporarlo más en su día a día. Hoy en día existe, Pablo, un hype fuerte con respecto a la IA. Este mismo evento es parte de ese hype. Eh, La puse al final. claro, Se lo voy a dar al principio. em, hay como la empresa hoy día utilizan IA, lo miden con tokens, como hay realmente una trazabilidad con respecto al impacto de lo que se está generando y en particular, como desde tu experiencia, ¿qué es lo primero que hay que fijarse con respecto a un proceso, si es que ese proceso vale la pena incorporar IA o no? Como, ¿cuáles son como las formas de medir eso y si es que realmente existe esta trazabilidad o todavía estamos a la espera de que los retornos asociados al uso se vean? Es una pregunta que muchas empresas en el mundo están tratando de responder, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas con inteligencia artificial y están la gran mayoría perdiendo plata en grandes cantidades. Y yo creo que por eso estoy tratando de quitar el foco de la inteligencia artificial y volverlo a lo que hacemos nosotros, porque todo negocio está basado en lo que yo llamo la ecuación del negocio, de forma pobre de explicarlo, porque yo no soy del área, pero es que hay alguien en la sociedad que tiene una necesidad y en la empresa dice, ya voy a correr un riesgo, voy a construir un producto, un servicio y va y se lo ofrece para satisfacer ese dolor. Y se hizo la pega, esa persona lo premia con un precio. Entonces, todo tiene que estar en función de eso. ¿Estoy solucionándole un problema a alguien tal que esa persona me premie con un precio? Y si eso lo puedo mejorar con inteligencia artificial, bien. Y si la inteligencia artificial no me ayuda a eso, estoy perdiendo plata. Entonces, eh, hay que partir de la ecuación del negocio
y no de la inteligencia artificial. Entonces hay que pensar qué es lo que da valor de lo que yo estoy haciendo. Y ahí hay que aprender a anclarse a lo que da valor en la empresa. Entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a lo que llaman la era de la abundancia. Pero voy a explicar un poquitito bien breve de eso. Es que supongamos que solucionamos todos los problemas relacionados con finanzas. No tengo idea cuáles son todos los problemas de finanzas, pero supongamos que están todos solucionados. Resulta que no se acaba ahí el asunto, porque la empresa no está para las finanzas. Las finanzas es como respirar. Yo no existo para respirar, pero si yo no respiro me muero. O sea, la empresa que no tiene las finanzas bien arregladas se muere. Es como el aire, las finanzas. Pero una vez que uno puede respirar, uno dice, voy a ir de vacaciones, no voy a ir a trabajar, voy a ir a comprar ropa, voy a ir a comer neto. Entonces ahí uno empieza a elegir. Entonces cuando uno soluciona las finanzas, en realidad crece el espacio dentro de la empresa para empezar a elegir. A igualdad de plata, por ejemplo, yo me voy a ir de vacaciones al norte, me voy a ir de vacaciones al sur. La misma plata, pero estoy eligiendo cosas completamente distintas. En la empresa pasa lo mismo, hay muchas formas de hacer empresa. Entonces, una vez que uno tiene las finanzas bien estabilizadas, uno puede empezar a utilizarlas para generar escenarios y empezar a realmente elegir hacia dónde quiere llevar la empresa. Entonces ahí empieza la era de la abundancia, las decisiones dentro de la empresa. Yo creo que hay una época muy entretenida para hacer empresa. Me encantó la respuesta. Creo que efectivamente se abren oportunidades que nunca hemos visto en la historia de la humanidad, por así decirlo. Y en particular con respecto al banco, Cristian, ¿qué cosas están haciendo hoy día como para poder medir este impacto? Em, ¿Hay alguna trazabilidad real con respecto al uso? ¿Cómo lo ves tú desde la banca de nuevo? Desde un lugar súper regulado con respecto a lo que se puede hacer y lo que no. Mira, efectivamente, el tema de medir el impacto ha sido un problema para todas las empresas. Es difícil. A ver, obviamente nosotros medimos los proyectos, medimos cuánta gente usa nuestros asistentes internos, qué sé yo, pero al final, ¿cómo vemos si eso impacta o no la última línea? Porque es raro, ¿no? Porque nosotros usamos ChatGPT, usamos lo que sea, Gemini, y nos sentimos más productivos, pero al final y todos nuestros equipos están usando estas cuestiones, pero no se refleja. Eh, yo creo que tiene que ver también con dónde estamos metiendo la IA. Porque al final todos son procesos de negocio. Y un proceso de negocio tiene varias etapas. Y si resuelves una etapa, el cuello de botella se te traslada hacia otro lugar. Y lo que ha pasado normalmente es que la IA ha entrado como a la productividad que nosotros llamamos como transversal. Nosotros con los emails, qué sé yo. Pero ¿qué pasa con los procesos de negocio? Donde tienes que meter y realmente transformar la organización haciendo agentes, haciendo que los procesos sean realmente agénticos, haciendo reingeniería, repensando cómo tengo que hacer el A, B, C, D normal, o no, ahora tiene que ser X, Y nomás. Porque ahora con un agente puede tomar la información, puede procesarla de cierta forma y hacer el output necesario. Cuando uno se meta realmente a las entrañas de las organizaciones y haga esa transformación y ponga agentes ahí adentro, ahí realmente yo creo, mi impresión es donde vamos a empezar a ver la abundancia, vamos a empezar a ver una ganancia exponencial de productividad dentro de las organizaciones. Y va a ser rápido, porque además la tecnología está evolucionando. Si hay una empresa, tal vez aquí, qué sé yo, que no han implementado ya ha pasado ya 3 años y medio desde que salió ChatGPT, no han implementado, lo bueno de partir ahora, obviamente pueden estar atrasados, ¿ah? Pero lo bueno de partir ahora es que la IA ahora está mucho más madura, es mucho más fácil y probablemente en 6 meses más va a ser mucho más fácil todavía. O sea, ahora cualquiera, Codes, ChatGPT, Claude, Google, todas implementarlas dentro de las organizaciones es muchísimo más ágil de lo que era hace un año atrás. Y los modelos tienen capacidades agénticas y mucho más autónomas de las que las tenían hace un año atrás. Entonces, empezar a pensar desde ese punto de vista es mucho más ágil ahora. No sé cuántos de acá ya estarán implementando soluciones. Con respecto a la IA, hay un estudio de KPMG también que habla con respecto al uso de IA en las empresas y habla que solo un 42% de las empresas que han adoptado tecnología con inteligencia artificial
tienen cómo medir realmente la trazabilidad del impacto o las decisiones que se toman. Como en la industria financiera, Félix, en particular, eso puede traer repercusiones que son súper complejas, porque al final, cómo se toman decisiones con respecto a quién no otorgó el crédito, fue un ejecutivo, fue la IA, creo que son repercusiones que no son menores y que cuando se están implementando, en particularmente con ese ejemplo es súper complejo, pero en todas las empresas existen procesos que son clave y que, oye, no fue culpa mía, fue culpa de la IA, y cómo eso se puede realmente medir que fue la IA o no y quién es el responsable al final. Me acaba de llegar un contrato que está así claramente hecho con Claude, de una contraparte que no era abogado. Eh, Son cosas que vamos a ver, estamos en una etapa de adopción. Y son dilemas morales acerca de responsabilidades de qué tan grave es que no haya doble revisado o que haya hecho el documento completo y se le haya escapado, no sé, en un ejemplo, en el correo electrónico y que en el cabezal le haya quedado alguna cuestión de liada o que le haya quedado un comentario como medio cringe entre medio de un documento. Eh, es parte del proceso y creo que, a ver, en el ejemplo que diste tú, yo trabajé en modelos de Machine Learning hace muchos años y eso está regulado por el Basilea que en el fondo no te permite usar modelos de caja negra para tomar ese tipo de decisiones porque estos mismos modelos también hace rato la gente que lo aplica está consciente de los sesgos que amplifican también. O sea, si tú le metes al modelo, por ejemplo, que ciertas comunas tienen menor probabilidad de pago, probablemente va a tener una certeza muy alta, pero también va a amplificar ese sesgo y va a crear una realidad aún más profunda. Y ese es un gran problema, es un problema inherente de los modelos en sí mismos. Em, yo creo que en la fase de adopción, de nuevo, nos vamos a ir enfrentando y lo mejor es e- echar a andar la máquina y empezar a descubrir y tener a alguien que esté observando estos dilemas morales que se están enfrentando en vez de taparlos debajo de la alfombra, ¿cachai? Y no vamos a poder ser excesivamente castigadores porque alguien en el informe leía alucinó sobre un dato, que cada vez pasa menos, obviamente, pero que pasó y que no lo logró doble chequear porque quedó tapado en pega. Y vamos a tener que ir como entendiendo qué grado de como castigo versus premio, porque como decía Cristian también, se mandó 2 condoros, pero tuvo 200.000 aciertos. ¿Cómo ponderamos eso? La velocidad contra esa autonomía. Entonces, creo que es un dilema que vamos a ir descubriendo. Y de nuevo, complementando lo que decía Pablo antes, como en fase de implementación, yo creo que no es bueno obsesionarse por un impacto inmediato. Los ferrocarriles, la luz, el motor a vapor, eh, tuvieron, eh, mo- m- tuvieron transformaciones demasiado grandes, pero que ocurrieron con un rezago mucho más grande del que creemos. Y eran tecnologías, al igual que la IA, que cuando las veíamos por primera vez, nos impresionaban demasiado. Y eso es lo que está pasando. Tú ves la tecnología y lo que puedes lograr, no sabes la magnitud del impacto, ni siquiera cómo lo vas a usar. A dar un ejemplo, yo el otro día me puse a hacer una presentación y creo que estuve 3 horas haciéndola. La podría haber hecho en PowerPoint y haberla mandado al equipo de diseño y se hubiese demorado mucho menos. Pero me quedé hasta las 2 de la mañana, mi señora me quería matar. Y básicamente porque estaba impresionado como niño jugando con la tecnología. Y creo que estamos en esa fase, como de descubrir esos límites, de entender qué se puede llegar a hacer. Entonces, más vale prototipear, ir entendiendo qué va pasando e ir definiendo las reglas sobre la marcha, los castigos y los premios, que tratar de decir, ya, me gasté, no sé, 10 millones de pesos en IA, ¿a dónde están mis 100 millones de pesos de retorno? Como creo que es muy cortoplacista pensar de esa manera. Así como lo comentáis tú, hay gente que piensa distinto. Elon Musk hace poco en una entrevista dijo que esto venía acelerado de manera que nunca antes vista y que en 10 años más, como decía Pablo, íbamos a llegar a una abundancia plena, que el dinero no iba a ser necesario. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Yo quiero dinero. Si alguien no lo quiere, Si le sobra Elon Musk, sí. si le sobra los meses. Em, a ver, todos nosotros cuando nacimos, 2 años y medio, empezamos a hablar. No tuvimos que ir al colegio ni a la universidad para aprender a hablar. ¿Por qué? Porque tenemos partes del cerebro que están hechas para que hablemos.
El lenguaje escrito, en cambio, fue inventado hace 5.000 años y no tenemos ninguna parte del cerebro que nos ayude a trabajar con el lenguaje escrito, que es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque algo inventado. Y por eso tenemos que ir al colegio y a la universidad para a duras penas lograr hacer algo en el lenguaje escrito. Todas las carreras son en el fondo forma de tratar de meternos a usar lenguaje escrito en un dominio específico, pero es difícil y nos cuesta. La inteligencia artificial es 10.000 veces mejor que nosotros o más en el proceso de lenguaje escrito. Y es la primera tecnología que inventa el hombre que tiene dos características que la hacen extremadamente distinta. Toda la tecnología que ustedes conocen, piensen en todo, los autos, los computadores, la bomba atómica, los remedios, etcétera, son todas cosas externas a nosotros. Pues la inteligencia artificial es la primera tecnología que hackea directamente una propiedad fundamental del ser humano, que es la inteligencia. Entonces, la demanda que va a tener esto es brutal, absolutamente brutal. No solamente eso, sino que lo pongo en términos históricos. Apenas se creó la Tierra hace 4.500 millones de años atrás, a poco andar aparecieron los seres vivos en la Tierra. Hace 1.000 millones de años aparecieron los reptiles, los sapos, no sé, un poco después, no sé, estoy inventando un poco las cifras, pero una cosa así. Instinto, los reptiles puro instinto. Y después aparecieron los dinosaurios que tenían sentimientos e instinto gregario. Nosotros tenemos la capa de cerebro reptiliano y sobre eso el sistema límbico, que es el de los dinosaurios. Y sobre eso, solamente hace 70 millones de años atrás, solo en los mamíferos, apareció la corteza cerebral, que te permite ver el mundo, hacer modelos y escoger el mejor. Y eso nos convirtió a nosotros en los reyes de este planeta. Tan es así que actualmente el 94% de todos los mamíferos que existen en el planeta o son seres humanos, o son vacas, o son chanchos, o ovejas. Es decir, nosotros y nuestra comida. Y perro. Y perro, y gato. Entonces, la inteligencia es la razón que nos convirtió en el animal dominante de esto. La demanda por esta tecnología va a ser infinita en un grado que no hemos visto en absolutamente ninguna otra categoría de la historia de la sociedad humana. Ya, de hecho, hablaste de hype en algún momento. En realidad es underhyped. Eso es lo que dice el ex CEO de Google. Y Underhyped. en particular con la banca, ya para ir cerrando y pasar a la ronda de preguntas, ¿cómo veis que se va a revolucionar en el corto o mediano plazo? ¿Va a dejar de existir la sucursal, el ejecutivo? ¿Cuáles son los grandes cambios que se vienen así, de la noche a la mañana? O sea, va a ser rápido, no sé si de la noche a la mañana, pero va a ser rápido. Yo creo que el endgame aquí es que todos vamos a tener agentes trabajando para nosotros. El banco va a tener un agente con el que el agente de ustedes va a hablar. Y ustedes van a tener una necesidad financiera que el agente se va a enterar de que ustedes tienen una necesidad financiera en su empresa y automáticamente el agente de ustedes va a hablar con el agente del banco BCI o tal vez otro banco, va a negociar, oye, que el flujo de caja, ya tengo una proyección de que el próximo mes va a estar muy bajo, que la proyección del flujo de caja va a estar muy bajo el próximo mes, así que voy a necesitar una línea de crédito, a ver, voy a negociar con varios bancos, voy a conversar. Automáticamente ese agente va a hablar con varios bancos, va a negociar una tasa e incluso y tal vez todavía te va a preguntar, oye, ya negocié porque sé que el flujo de caja y te va a decir, ¿estás de acuerdo con contratar con BCI porque es la mejor tasa y el mejor banco? Sí. Y eso es todo lo que va a haber que... Eso yo de verdad no creo que pase más de 5 años para eso. Oye, quiero agradecerle a los tres, ha estado muy, muy interesante lo que decía Cristian, underhype, el optimismo, el cambio que comenta ahí Pablo de cómo se viene. Y bueno, Félix, por todo lo que hemos aportado desde el mundo de la fintech y todo. Así que, nada, pasar a la ronda de preguntas. Perdón. Me adelanté. Aló, aló, ahí se escucha. Bueno, agradecer a los tres, creo que ha estado súper entretenido. Yo creo que además de tener hambre, varios tienen algunas dudas. Así que los invito a aprovechar a estos tres increíbles panelistas. Si alguien tiene alguna duda, queréis que me levante la mano y le acerco el micrófono. Hola, hola. Oye, felicitarlo porque es muy buena la procesión. Y aquí tengo una pregunta.
Hoy día las diferentes herramientas de inteligencia artificial están evolucionando muy rápido, lo han dicho. Pero a veces uno no alcanza a entender lo que está pasando, lo que desarrolló una herramienta específico, y la otra sacó un upgrade impresionante. Entonces, ¿cuál es la recomendación de ustedes para estarse actualizando a estas cosas? Y la otra pregunta, para ustedes, ¿cuál es la mejor herramienta hoy día de inteligencia artificial mirando el futuro? ¿Te querés? Detalle. O no se lo olvide. Perdón, mantenerse actualizado es un trabajo en sí mismo. ¿Sabes? Todos los días pero es increíble. Y todos los días y todas las semanas salen cosas. Con respecto a la mejor herramienta, yo te puedo decir cuál es la que yo preferiría hoy día. Si tuviera que tomar una decisión, hoy día te puedo decir una, pero mañana puede ser otra. Ahora, lo que pasa con esto es que igual está empezando a haber una convergencia, más o menos, de que la oferta de servicios de Anthropic, que es Claude, se está empezando a parecer bastante a la de ChatGPT de OpenAI, la cual se está empezando a parecer bastante a la de Copilot de Microsoft, qué sé yo. Ahora, dicho eso, hoy día la que está como más avanzada y la que además es más generosa con respecto a lo que te entrega es ChatGPT. ¿Ah? El próximo mes es difícil de decir. Pero como esto está así tan rápido, yo creo que lo importante es partir. Lo importante es iniciar con alguna de estas herramientas, una de las tres principales. Google también es una de las principales, a pesar de que ellos tal vez hoy día no tienen el mejor modelo, no tienen uno de los modelos que se llaman SOTA, State of the Art, pero tienen otros modelos que sí son muy buenos y son muy rápidos, y probablemente sí van a sacar un modelo SOTA de aquí a un mes, qué sé yo. Es partir, meterse, investigar, hacer agentes, porque si en 6 meses más tienen que migrar de una a otra, probablemente le vas a poder decir, oye, agente de la A, mígrame todo lo que yo hice contigo a el agente B, al proveedor B. Y eso se va a poder hacer. Y va a ser relativamente fácil. ¿Ya? Tal vez vas a tener que hacer algunas integraciones de datos, que sí, algunas configuraciones, pero se va a poder hacer. Entonces, partir investigando, partir viendo qué procesos se pueden automatizar. Y eso es lo principal, empezar a perderle el miedo. Mira, una de las gracias de esta tecnología es que es conversacional y le puedes hablar, le puedes preguntar por qué tomó una decisión de esa forma. Le puedes pedir recomendaciones. Oye, yo tengo una empresa de tal cosa, ¿qué me recomiendas hacer contigo? Y te va a recomendar. O darle todos los datos de tu empresa, darle tu balance, todo, y qué me recomiendas hacer. Pruébenlo. Y de hecho, si no pagan por una IA, yo siempre recomiendo, paguen por alguna. Los $20 que sale. Porque los modelos que tienes pagando son mucho mejores que los gratuitos. Mucho mejores. Complementando a mí, me gusta harto Claude. Creo que en un contexto empresarial, digo. En un contexto personal ocupo mucho más ChatGPT. Pero Claude tiene harta lógica empresarial metida. Se nota que fue una empresa pensada para el B2B, a diferencia de ChatGPT, que es una empresa que OpenAI que está yendo un poco más al B2C y va a tratar, yo creo que, de conquistar el lado del e-commerce y las recomendaciones de la faceta del ser humano como persona, aunque tiene muchas cosas de empresa. Pero en el caso de Claude, lo que me sorprendió Plug and Play es que te pregunta muchas decisiones que uno está tomando en vez de llegar y hacer la tarea. Tiene muy buena integración con otros sistemas de manera nativa, lo que hace que funcione muy bien el contexto y la seguridad de los datos. Y está muy pensado también en tener bien esa seguridad de los datos, mantenerla bien. Entonces, la empresa hoy día me gusta mucho Cloud, pero también adhiriendo a lo mismo que decía Cristiano, al final todas estas empresas van a converger a 2 o 3. Yo los invito a acordarse cómo era el mercado, no sé, hace 15 años, más o menos 20 años, cuando salieron las primeras aplicaciones móviles y había un boom y como que creíamos que iban a haber 150.000 aplicaciones móviles y al final revisen su celular y vean cuántas realmente ocupan. Son 3, 4. No sé, cuando viajan tal vez más, pero Uber, los que ocupan redes sociales, el mail, WhatsApp, no sé si me da para 5. Entonces, en ese punto va a ir convergiendo igual, son mega empresas hiperfinanciadas que en el fondo están compitiendo con los mejores ingenieros y lo que saque uno probablemente lo va a alcanzar el otro rápido. Sobre el manejo de la información, yo ya pasé por el otro como hype de volverme loco y sentir que me estaba quedando afuera en todo.
yo creo que no es la forma, yo creo que es mejor seguir a más gente sensata. Hay varios profesores que son un poquito más sensatos en realmente cuáles son los avances, en vez de, no sé, a mí personalmente, por ejemplo, la entrevista de Elon Musk la tengo que ver porque trabajo en tecnología y lo encuentro un tipo muy genio, pero sé que la mitad de las cosas que dice también tienen una doble lectura que le benefician a su empresa. Entonces, hay que también manejar ese hype que ellos mismos están vendiendo, lo que dicen que ellos mismos se ven a sus accionistas y tienen que defender valorización, entonces también les conviene mantener el hype bien arriba. Entonces, buscar gente que sea sensata primero, no estar sintiendo que se están perdiendo de todo, partir, como decía Cristian, y si va a ser en contexto de empresa, ojalá que no partir solo, sino 2, 3 personas en el experimento y de ahí ir viendo cómo escalar al resto para tener un patrón de uso común. Pasemos a la próxima pregunta. Perfecto. Hola, muchas gracias por la invitación. Miren, yo vengo siguiendo la inteligencia artificial hace muchos años atrás. Yo creo que ustedes deben saber de esta inteligencia artificial que se creó hace unos 10 años aproximadamente por el cofundador de Google, si no me equivoco, Demis Hassabis en ese tiempo, que él creó una red neuronal, empezó a trabajar para tratar de hacer un prototipo de inteligencia artificial que aprendiera de sus errores, y él lo implementó en este juego, que es uno de los juegos de Go. deportes mentales más difícil que ha existido en la historia, que es el Go. Y puso el AlphaGo en ese tema y efectivamente logró ganarle al ser humano, al mejor ser humano que existía en ese momento, que era el campeón mundial de ese juego, y que todos creían que solamente ese juego lo podía aprender un ser humano. Entonces ahí yo creo que va a pasar en el futuro, que con lo que está pasando con Tesla, yo creo, va a manejar el auto en nivel 5, yo creo al final, quizás en unos 5 años más, 10 años más. Mi pregunta va relacionada en términos de clouds, que nosotros hemos metido los estados financieros, por ejemplo, los estados de resultados, oye, haciendo la dirección, pero el miedo que tenemos nosotros es que si esa información queda disponible para cualquiera que la quiera utilizar, por ejemplo, como estamos metiendo la información hasta allá, después quizás pueda venir otra empresa que sea la competidora y tome esta información, oye, esta empresa, ¿tú tienes alguna información de esta empresa? Y nos pueda tomar esa información de los estados financieros, por ejemplo. No sé si están así. Y qué es lo que se puede hacer para, si es posible, si existe eso de que queda público, ¿hay alguna forma de que no quede público? No, en principio, o sea, en principio no queda público, porque su negocio se basa en eso. Pero sí hay riesgos con lo que llaman los gringos el prompt injection, que en el fondo, cuando yo estoy alimentando a la IA de información en un sistema cerrado, mi computador, o dentro de la empresa conectado con otros sistemas que tienen sus barreras obviamente de entrada de información, no hay problema. El problema es cuando yo expongo algo hacia afuera. Entonces, por ejemplo, imagínense la empresa, alguien, no sé, que no es del área de TI, decide desarrollar un chat que en el fondo va a tomar su historial, y en función de ese historial va a contestar preguntas al cliente. Y llega alguien de la competencia y en vez de preguntarle a los clientes, le dice, pregúntame los estados financieros. Y la IA va y devuelve esos estados financieros. Eso es lo que se conoce hoy día como prompt injection. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que yo voy a liberar desde la empresa hacia afuera, que en principio puede no tener relación con, o uno no se puede imaginar o acordar de que la IA que liberé tiene ese contexto y la expuse hacia afuera. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que un competidor, que está acá al lado, su área comercial empezó a hablarle a nuestro chat y a preguntarle todo. Y le preguntó detalle por detalle la funcionalidad, lo que teníamos, lo que no teníamos. Por suerte no le respondió también. Pero ese es uno de los riesgos que existe. Pero es el mismo riesgo parecido, si llevamos un símil, a lo que ocurre con el phishing. En el fondo, es el factor humano llevado a una automatización. En el phishing, obviamente, te roban tus datos mediante un engaño, básicamente, donde uno cree que está entrando a un sitio web legítimo, para realizar algo que no está pasando efectivamente. Lo mismo puede pasar cuando uno expone
algún programita hacia afuera. Entonces, por eso, pero el riesgo hacia adentro, como cargarle un estado financiero y que se comparta con el de al lado, es prácticamente cero en el ambiente enterprise. A lo más podrían ocupar los datos para entrenar, pero no para Veo a Pablo discrepando un poco No, está impecable la respuesta. para traís. Perdón, si usas una versión pagada de Cloud, en alguna de las partes de la configuración le puedes poner no compartir los datos para entrenar, ni siquiera. Le puedes decir, oye, no usan mis datos para entrenar. Ese sería el único riesgo, que lo usen para entrenar. Ahora, cuando ellos usan datos para entrenar, igual se supone que lo anonimizan y además lo va a salir en el modelo de un año más, entonces no es como que va a salir mañana. Y tampoco va a quedar en el modelo de una forma que te puedan preguntar exactamente estos resultados. Entonces, si estás usando una IA relativamente confiable, o sea, confiable, se supone Anthropic, Claude, OpenAI, qué sé yo, Google, qué sé yo, el riesgo creo que es bastante acotado con respecto a eso. Los riesgos van por el lado de allá. Cuando tú disponibilizas a un agente que te pueden hacer probe injection, jailbreak y ese tipo de cosas. Otra pregunta. Hola muchachos, ¿cómo están? Oye, muy interesante, muy apasionante la conversación. Tengo muchos conceptos que me quedan dando vuelta. De lo que decía adelante Félix, claro, hoy día estamos hablando de mucha gente que está utilizando la inteligencia artificial para acelerar su trabajo, pero en muchos casos nos estamos olvidando de la accountability. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo lo que estamos haciendo es que si vas a ocupar la inteligencia artificial, el accountability no se traslada. Por lo tanto, lo tienes que revisar y tienes que asegurarte. Eso me parece que es un refuerzo que tenemos que hacer desde el liderazgo. Es un punto, digamos, que me quedo dando vuelta a lo que conversamos. El otro que estaban conversando es que cuesta encontrar el valor o hacer la trazabilidad. Ahí yo difiero un poquito porque creo que, por ejemplo, yo trabajo en una compañía que tiene 20 personas. Estamos en lo que llamamos el tamaño maldito. Eso de que te saltas y obviamente creces o te repliegas para mantener. Estamos en esa discusión. Y en esa discusión, lo que vino justamente con la IA y sobre todo con Claude, que es una herramienta súper buena, digamos, nos permitió amplificar lo que hacemos. Y imagínate lo que significa para nosotros, que somos 20, contratar uno más significa un impacto súper grande y una compañía que tiene un dueño y que le cuesta toda la tecnología, lo tuvimos que convencer y tuvimos que mostrar un poco que con la amplificación de con Claude podíamos hacer mucho más. Y eso obviamente nos permitió hoy día tratar de que el tamaño maldito obviamente se pueda expandir un poquito más. Entonces, bueno, y ahí empezamos a hablar del ABC, ¿no? De empresas que quieren amplificar lo que hacen con inteligencia artificial, empresas que quieren balancear, ahí está la B, justamente la ley de 40 horas, y empresas que quieran comprimir, ahí está la C. ¿Ves? Amplificar, balancear o comprimir. Esa es la manera que hoy día lo estamos trabajando en nuestra compañía. Y ahí la pregunta que yo tenía para ustedes es, hoy día me está costando convencer al directorio de una compañía pequeña de ir justamente por la IA y seguir invirtiendo. Hicimos un piloto que son 4 o 5 personas que estamos utilizándolo y efectivamente nos ha amplificado mucho. No ha trasladado, digamos, la contabilidad a Claude, sino que obviamente sigue siendo nuestro. Y yo me ocupo mucho una frase que el conocimiento lo democratizó el Internet. Hoy día el conocimiento está en Internet. Las habilidades técnicas es lo que está democratizando la IA. Lo que todavía no lo va a suplir son las habilidades estratégicas. Por lo tanto, hoy día tenemos el conocimiento disponible, tenemos hoy día las habilidades técnicas, resume rápidamente un informe, me preparo una presentación, pero la estrategia de cuándo lo presento y cuándo lo utilizo, la táctica para saber y leer con quién lo estoy presentando, eso todavía no lo reemplaza. Entonces ahí está nuestro valor y eso es lo que estamos tratando de hacer. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo poder convencer a un directorio, que sobre todo una empresa pequeña, de un fundador de 65 años, cómo le puedo mostrar el valor de la IA cuando justamente pasan estas dudas que tenía la persona que preguntó anteriormente? La seguridad, porque nadie nos puede, digamos, evitar de que alguna de nuestras personas, nuestro equipo, suba información y se haga pública. E incluso nosotros que mandamos la carpeta tributaria a nuestros clientes, podría perfectamente una persona subir la carpeta tributaria a nuestra empresa sin nuestro consentimiento. Entonces, ¿cómo hoy día, en este momento que estamos obviamente viene la ley de ciberseguridad pronto, cómo hoy día puedo salir a convencer al directorio? ¿Cómo ustedes me podrían ayudar a convencerlos de este cambio? Ahí nosotros hicimos lo siguiente en el directorio y lo estamos replicando en toda la empresa.
tenemos los documentos que definen la empresa. ¿A qué me refiero? La oportunidad de negocio, el modelo de negocio, la defensibilidad del negocio, el valor que entregamos. Todos esos son documentos que hemos iterado con la inteligencia artificial y que definen hasta el último de los detalles nuestra empresa a nivel de directorio. Cuando hay una reunión de directorio, se registra, obtenemos todo el texto de la reunión con los acuerdos, con todas las cosas. La inteligencia artificial analiza eso, hace el acta, por supuesto, todo el cuento, pero compara las decisiones que se tomaron con lo que existe en los documentos y establece las modificaciones que hay que hacer en los documentos instantáneamente, los modifica e instantáneamente le avisa abajo, oye, se modificaron los documentos base de la empresa, empiezan a modificar los documentos del gerente general, se empiezan a modificar los documentos del área de tecnología y así en materia de horas después de que se tomó las decisiones del directorio, puede que tengamos el código operativo. Entonces, yo creo que la mejor manera de mostrar el valor al directorio es con esto, ayudarlo a ver realmente el valor que tiene la inteligencia artificial para el directorio a nivel estratégico. Sí, complementando, hay una aplicación que se llama Granola, que es bien buena para tomar nota y que básicamente no solo para tomar las típicas notas en las videoconferencias, sino también en las reuniones presenciales. Y eso ayuda a acercar la IA a gente que tal vez no está tanto en videoconferencias. Em, y el resultado es que experimente esa magia, po, que él haya estado en esa reunión y que vea un resumen hecho y lo que logra hacer y ver que las personas no tuvieron que tomar nota y el resultado. Y todos somos como niños con la tecnología al final. Y cuando se acerca y podemos jugar con ella, no metemos al juego. Pues si el juego es excluyente para nosotros no podemos jugar porque somos o muy viejos o porque estamos en una industria que no innova. Es muy difícil. Pero si uno le acerca a la tecnología y le permite jugar con ella, va a funcionar. Y creo que es una muy buena idea a través de como este tipo de tomador de nota o cosas de ese estilo de procesamiento de documentos, etc. Y de los pilotos, perdón, para cerrar, de los pilotos que has hecho ahí con Claude, tú podrías decir que, oye, gracias a Claude me ahorré la contratación de una persona. Yo creo que eso es súper directo, ¿no? Decirle, oye, mira, con Claude, que pagamos, no sé, $20 mensuales para 5 usuarios, evité la contratación de una persona, mira todas las cosas que hizo, mira las cosas que es capaz de hacer. De hecho, hay muchas empresas en Estados Unidos, y bueno, me imagino que acá también en Chile empiezan a aparecer, que le dicen a sus áreas que quieren, hoy necesito una persona más, a ver, justifícame que esa tarea no la puede suplir con una inteligencia artificial. Como, a ver, déjame ver, y tú también presionas un poquito al área, oye, en verdad sí, lo pude hacer, pude poner un agente y me pudo resolver este tema, que tal vez no resolvió esa vertical, pero sí una horizontal que permitió bajar la carga de todo el equipo. Y no tuve que contratar a una persona más. Como que son formas también de bajar hacia la organización. Ahí solamente es un tema nomás, que tú también yo hago eso, después igual después complicando para el futuro, al tener que poner que montar ponemos el disco justamente cuando tenemos un buen martillo, tenemos todo como clavo. Entonces, se puede para decir, ya, pero usted le van a matar y le cita razón por ciento de recursos humanos, así, te lo No, a ver, pero en el fondo tiene que, claro, tiene que tener un criterio ahí, oye, en verdad aquí porque necesito a alguien que hable con otro humano. Ya, ok. Ya. Tener esa flexibilidad. Pasemos a la última pregunta. Ahí está. Gracias. Acá. O dos preguntas. Tengo una pregunta, Perdón. una pregunta por lado. Y ya. Oye, muchas gracias, súper interesante toda la discusión. Y yo estoy un poco al otro lado. Yo pertenezco a una empresa bien grande que está avanzando a pasos agigantados con esto. Y acá hay dos preguntas que me han surgido y es, ¿cuál va a ser, o sea, desde su punto de vista, cuál va a ser nuestro rol en el futuro? Nuestro rol, el rol de los gerentes financieros, de los CFO, porque hoy el rol está clarísimo en que somos impulsores de estas nuevas iniciativas, estamos buscando cómo implementar la inteligencia artificial, estamos buscando todas las alternativas posibles para reducir la manualidad, etcétera, por lo menos en nuestro caso. Pero ahí viene la pregunta, cuando ya todo esto llega a un límite y llega a un tope, porque nosotros estamos en el otro lado, estamos en el lado que tú decías, ¿sabes qué? Para contratar a alguien, justifícame que esto no lo pueda hacer una inteligencia artificial. Ya llegamos ahí. Entonces, ¿cómo hacer desde el rol del líder
Y también cómo hacer con el rol de los equipos, porque siento que hoy en día estamos en un punto de temor de, oye, si todo esto lo va a hacer un agente, lo que tú hablabas un poco de, se va a hablar el agente del banco con el agente de finanzas y vamos a proyectar el flujo de caja o vamos a solicitar la línea de crédito. ¿Cuál va a ser finalmente el rol tanto del líder como de los equipos base en el futuro y para qué nos tenemos que preparar? ¿O cómo nos tenemos que preparar? Oye, hay un libro muy bueno que se llama A World Without Email de Carl Newport, que es muy bueno, que habla de cómo cambió la lógica de trabajo cuando entró el mail y cómo estábamos colapsados en tareas con post-its y después llegó el mail y todos nos mandábamos mail y después nos fuimos al chancho para el otro lado. Creo que va a pasar lo mismo con la IA. Vamos a irnos al chancho con la IA y vamos a tratar de resolver todo con la IA para saber qué cosas no podemos resolver con la IA. Y es parte de ese proceso natural y es difícil imaginar qué va a quedar y qué no va a quedar. Pero de que nos vamos a adaptar, nos vamos a adaptar. O sea, como hoy día trabajamos con el mail perfectamente, unos abusan más que otros del mail o del Slack, pero es parte de las herramientas que cambian la forma en que trabajamos. Pero las cosas también rápidamente vuelven hacia un péndulo. Hay cosas que se van a quedar, como decía Pablo, hay ciertas cosas que van a requerir siempre de decisión humana, pero todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser esas preguntas o esas encrucijadas que vamos a tener en el área de finanzas. Eh, por ende, lo que yo creo, de lo que estoy claro es de ese proceso de transición, que hay que tratar de irse al chancho con la IA y tratar de ocuparlo lo más posible, pero siempre tener un criterio y una expectativa aterrizada con respecto al uso, al resultado y a la adopción que está teniendo una persona con esto. O sea, no hacer por hacer. Y para darles un último ejemplo, la CTO de HubSpot, que es un CRM muy conocido, decía, ahora tenemos la abundancia de poner las ideas buenas sobre la mesa, pero también las ideas malas. Los CEOs que tenemos ideas bien locas de repente y los cofundadores que nos metemos en la pega con nuestras ideas que antes por lo menos nos frenaba el hecho de que íbamos a sacar a la gente de su día a día. Hoy día las podemos llevar a cabo o la limitante no es una restricción, entonces también se van a llevar a cabo muchas ideas buenas, muchas cosas que estaban en cola por automatizarse, pero muchas ideas malas. Y en el fondo tenemos que transitar ese camino para entenderlo y después decir qué se queda y qué se va. Vamos con la última. Muchas gracias, buenas noches. Soy Alfonso Lara de la empresa Makita, la empresa japonesa. La semana pasada estuve conversando con gente del CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial, una entidad bien interesante formada por la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Adolfo Ibáñez y esta técnica, la famosa Santa María, creo. Santa María, con Santa María. Bueno, ellos decían que el 80% de las inversiones que se hacen en inteligencia artificial fracasan el día de hoy, dicho por gente que le sabe, y que solamente el 5% se logra monetizar. Eso creo que para los financieros, los que nos dedicamos a eso, es bien importante, porque si le vamos a meter dinero y le vamos a atinar en el 5%, pues es una apuesta fuerte, ¿no? Es complicada. La pregunta está, ellos decían, creo que hay mucha confusión en lo que es inteligencia artificial el día de hoy. A veces necesitamos business intelligence para hacer algunas cosas. Lo que comentaban ustedes de, oye, requiero que me tomen notas. Eso no es, o sea, no le llaman inteligencia artificial ellos. Lo que dicen ellos es, la inteligencia artificial realmente lo que nos hace es transformar las formas en las que hacemos las cosas hoy, las hacemos diferente. No ahorramos en quitar gente, porque es cierto, para todos nosotros es, oye, si hago esto, quito a dos personas y se acabó el problema, ya me ahorré 2 personas. Uy, jefe, me ahorré 2 personas. Eso no es, para eso no es. La pregunta es, ¿qué ven ustedes que va a transformar la inteligencia artificial en finanzas específicamente y que realmente debería de darnos un beneficio económico con una seguridad más alta? Porque si le voy a atinar al 5% de cada peso que le voy a poner, está complejo. Espero que haya sido más o menos. Ahí entiende un poco. Ahí el 5% es bien interesante porque es la tasa de éxito de las startups en general. Nosotros tuvimos la suerte cuando partimos con Anastasia que empezamos a interactuar con una empresa norteamericana y empezamos a usar su producto, era también una startup en Estados Unidos, y al poco andar nos contactaron ellos y estaba el dueño, una persona de mi edad,
que resultó ser el dueño de Databricks, que también fundó esta empresa. Databricks es una empresa que vale $100.000 millones y estaba conversando con nosotros en la reunión. Y nos dijo, yo quiero que a Anastasia le vaya muy bien. O sea, yo encontré fascinante esto que me dijera eso. Y nos dijo, llámenme si necesitan ayuda. Y lo llamamos a los 2 meses, y aquí lo entronco con lo que dices tú, y le empezamos a contar los desafíos que estábamos enfrentando en Anastasia, y nos paró en seco en la mitad. Y nos dijo, lo que pasa es que ustedes son demasiado buenos ingenieros, y ustedes parten con la inteligencia artificial, y el día antes de la reunión con el cliente sacan la planilla Excel y tratan de ver cuánto cobrarle. Eso, tasa de falla, 95%. Lo que ustedes tienen que hacer, que es lo que yo hago a mis negocios, $100.000 millones, una de las empresas que tiene, ¿ya? Es al revés. Yo veo cuál es el dolor que voy a resolver, converso con todas las personas que tienen ese dolor, le pregunto cuánta plata me pagarían por eso, el precio, y si el precio da, armo el negocio. Entonces, antes de partir, yo ya sé si hay agua en la piscina, y ahí empiezo a gastar para construir. Entonces, cuando ustedes hacen eso en ese orden, nos dijo, la tasa de éxito es 66%. Entonces, yo creo que ese 5% está reflejando que estamos todos demasiado entusiasmados con la inteligencia artificial y no hemos olvidado de la base que hay que generar valor.